¿Qué le pasa a ese estúpido? Ni siquiera yo sé qué le pasa a ese pobre viejo. El día de hoy, Shafavers, un discípulo mío en términos filosóficos, ha subido un video respondiéndole a una persona que seriamente se tiene que ir a hacer revisar con un profesional, porque más que todo parece que hace un efecto espejo en donde todas sus deformidades y defectos psíquicos los transfiere a las personas y cree que realmente esas personas tienen lo que él tiene. El caso es que Rafa cita las palabras de este sujeto y en 2 ocasiones dice cosas muy curiosas. En estudios exhaustivos, niños rata en TikTok siguen creyendo en un Dios todopoderoso bíblico, creador del universo ex nihilo. Lo peor, sufriendo de Dunning-Kruger, se creen haber refutado a estos académicos con la verborrea de las 5 pajas tomistas. Filosofía que no sirve ni para entender la literatura antigua, ni su idioma semita, ni la historia de esas civilizaciones antiguas. Pero ¿qué pasa, Dragonard? ¿No es que varias veces has admitido que no sabes de filosofía y das juicios sobre un sistema filosófico? ¿Cómo es eso? Acusas a, por ejemplo, Rafa en este caso, de sesgos cognitivos, de Dunning-Kruger, de sesgos de confirmación, pero ¿sos vos el que emites un juicio sobre filosofía sin saber de filosofía? Mira, te dejo abierto la chance de que demuestres en vivo que yo estoy echado junto a mi sistema filosófico en cuanto al tomismo como un corpus doctrinal filosófico. Entonces, espero que no huyas, espero que si tan pechito sos detrás de una pantalla, entonces aceptes el debate sobre la veracidad del tomismo y por tanto cada una de sus doctrinas. Supongo que las conocerás todas, supongo que sabrás cuántas son, porque si tanto sabes para rebajar a las vías mediante puros insultos infantiles, bueno, también sabrás su formulación, sus consecuencias filosóficas, su lado epistemológico y ontológico, etc. Así que espero que no seas un puro charlatán y demuestres que realmente sabes, además de insultar y proyectar lo que propiamente viene siendo una actitud patética de una persona que se ve frustrada porque está a nada de las puertas de la vejez. Saludos. Personalmente pienso que de estos canales se saca muchísimo más provecho que perdiendo el tiempo con las 5 pajas tomistas, cacareadas como loritos una y otra vez por parte de los apologetas tipo Shafavers. Ay, Dragonard, ¿de verdad que no te cansas de ser tan deshonesto intelectualmente? Primero, te crees superior a los apologetas porque sí. Segundo, un apologeta con 19 años que lleva mucho menos tiempo estudiando esto que tú, te cerró la boca con tus propias palabras. Y con la academia y los estudios críticos que tanto utilizas. ¿Y ahorita me sales con esto? Me parece muy interesante que digas pajas tomistas en forma de falacia ad ridiculum y que también digas que están refutadas, cuando ni tú mismo conoces de filosofía. Y esto ya lo has declarado en múltiples ocasiones. Antes yo creía que eras de los ateos intelectualmente honestos, y que presentabas buenos argumentos y que presentabas estudios correctamente. Pero conforme te he estado conociendo, insultas más de lo que argumentas. Me parece interesante cómo no conoces absolutamente nada de filosofía, o por lo menos muy poco, y le llamas así a las vías tomistas. Pero bueno, ya en múltiples ocasiones demostré tu deshonestidad intelectual. Y me temo que me equivoqué contigo. Eres un ateo fanático más del montón. Buen día, gente. El día de ayer les prometí que hoy íbamos a tener video respondiéndole a Dragonard. Y efectivamente, hoy le responderemos. Primero, vamos a ver con sus propias palabras cuál es el tema que intenta desmentir. Les pongo el clip de su video. Ninguno de esos 3 apologetas han leído el libro de Sanders. Deben de... Al final de este video vamos a ver quién verdaderamente no ha leído el libro de Sanders. O por lo menos no lo ha entendido. Seguir el guión apologética deshonesta y barata para dummies. Quizás en ese manual se indique hacer uso de esta cita. En este blog, cuyo nombre es Padre Padre en arameo, griego o latín, Abba Pater, en plan tartamudo quizás tenemos la cita barra paráfrasis. Y acá os remarco las citas fraudulentas, que luego veremos por qué son fraudulentas. El autor recurre a estas 3 pruebas para confirmar la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y cito textualmente, abro comillas, el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y cierro comillas.
Un documento se considera históricamente fiable si es que pasa la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Entiendo que ha querido aparentar haber hecho una cita exacta del libro de Sanders al ponerlo entre comillas, aunque faltan las comillas del principio, pero sí están las del final. Y este es el párrafo que nos interesa, donde dice: ahora bien, ¿qué criterios utilizan los historiadores para determinar la fiabilidad histórica de un documento? Varios, a decir la verdad. Sin embargo, la gran mayoría de ellos pueden ser razonablemente sintetizados en el criterio de las 3 pruebas propuesto por el historiador Shaincy Sanders. De acuerdo con este criterio, para que un determinado documento sea considerado como históricamente fiable, debe superar 3 pruebas: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Y acá abajo da nombre del autor, el título del libro y la página. Shaincy Sanders, An Introduction to Research in English Literary History. Editorial Macmillan Company, Nueva York, 1952, página 140. Bien, como ya escucharon, de esto va el video, sobre el criterio de las 3 pruebas y cómo este se relaciona con los evangelios. Y si es que verdaderamente el criterio de las 3 pruebas resuelve el si algo es históricamente fiable. De aquí en adelante, hasta varios minutos después, empieza con las objeciones, porque después de eso da más ejemplos sobre el criterio de las 3 pruebas y demás. Y por cierto, se limita mucho a insultar. Pero bueno, vamos verdaderamente a sus objeciones. Apologetas de las redes sociales: o leyeron al apologeta McDowell disfrazado de historiador, o copiaron de los blogs de apología barata cristiana cuya cita en última instancia se remite de forma palurda al libro de Sanders, que al parecer no tuvo formación universitaria en historia, aunque no por ello le quiero quitar mérito a su libro. El problema de estas citas son varios. En primer lugar, en ninguno de los blogs, ni en el propio libro de McDowell, se hace una cita tal cual, sino que se parafrasea de forma muy burda y malintencionada para la causa del evangelio. Vamos a ver la cita exacta del libro que estos deshonestos apologetas nunca han leído, aparentando haberlo hecho, y te señalo a ti personalmente, niño rata. Si supieras que el niño rata te va a pegar un baile hoy, hermano. Dice el texto: The evidence upon which we must rely in attempting to solve problems of authenticity and attribution may be classified as external, internal and bibliographical. Pido disculpas por mi no fluido inglés. Texto quiere decir: las pruebas en las que debemos confiar para intentar resolver los problemas de autenticidad y atribución pueden ser clasificadas como externas, internas y bibliográficas. Es decir, las pruebas a las que se refiere es la autenticidad del documento, es decir, que no sea una falsificación y que se pueda identificar a su autor. Nada tiene que ver con la confiabilidad histórica. No se trata de demostrar que lo narrado sea histórico, sino la autenticidad del documento y la atribución. Bien, esta parte es completamente falsa. Y aquí es donde viene la parte buena. Lo que dice exactamente la cita es que para intentar resolver los problemas de autenticidad y de atribución se utilizan estos 3 criterios. En ningún momento dice que solo sea la autenticidad del autor, dice autenticidad. Y si algo es auténtico, es verdadero. Así que directamente aquí se está inventando cosas. Así que si algo es auténtico, es verdadero. Y si es verdadero, por lo tanto, es confiable históricamente. Yéndonos claro a las definiciones de algo auténtico, que se las estaré dejando por aquí arriba. Pero por si fuera poco, el mismo Shaincy Sanders en su propio libro explica cómo se resuelven los problemas de autenticidad y de atribución. Lo peor del caso es que en la misma página dice cómo se resuelven los problemas de autenticidad y de atribución, y de hecho los define en la misma página. Vamos a leerlo y lo cito traducido al español. En la misma página del capítulo Methods of Research, Authenticity and Attribution, dice lo siguiente, abro cita: aunque los problemas de autenticidad no son totalmente los mismos que los de atribución, ambos se solapan hasta tal punto que lo más conveniente será tratarlos juntos. No obstante, debemos tener en cuenta que un problema de atribución se resuelve si podemos responder a la pregunta ¿quién escribió esta obra? Pero la autenticidad exige una respuesta afirmativa a estas 3 preguntas. ¿Escribió esta obra la persona que supuestamente la escribió? ¿Fue escrita en el momento que se supone que fue compuesta? ¿Fue escrita en las circunstancias y con la finalidad alegadas? Y justamente abajo está la cita de Dragonart que dice lo siguiente, abro cita:
Las pruebas en las que debemos basarnos para intentar resolver los problemas de autenticidad y atribución pueden clasificarse en externas, internas y bibliográficas. Es decir, que el criterio de las tres pruebas puede resolver el problema de la autenticidad y la atribución. Por lo tanto, si puede resolver el problema de la autenticidad y de la atribución, puede responder de forma afirmativa a las tres preguntas. ¿Escribió esta obra la persona que supuestamente la escribió? ¿Fue escrita en el momento que se supone que fue compuesta? ¿Fue escrita en las circunstancias y con la finalidad alegadas? Por lo tanto, si un documento responde afirmativamente a estas tres preguntas, según Sanders, puede ser confiable históricamente. ¿Quién es el que no ha leído el libro ahora? Por lo que Dragonard está siendo deshonesto, ya que según el propio libro que él está citando, los problemas de autenticidad no se resuelven simplemente con el autor y con que no tenga falsificaciones. Es decir, las pruebas a las que se refiere es la autenticidad del documento, es decir, que no sea una falsificación y que se pueda identificar a su autor. Nada tiene que ver con la confiabilidad histórica. Los problemas de autenticidad se responden con estas tres preguntas que acabo de mencionar. Por eso pregunto, ¿quién es el que no ha leído a Sanders? Con esto, cualquiera que sea intelectualmente honesto sabrá que Dragonard está siendo deshonesto. Y qué feo que alguien que su especialidad no sea la historia te haya ganado en tu propio juego. Pero bueno, vamos a continuar con el video. Correcta. Y así lo explica a continuación en su propio libro si seguimos leyendo más allá de la cita correcta que os he presentado. Como ejemplo pone el romance The Tale of Gemelin, que evidentemente no es una narración histórica. Dragonard, a veces me sorprende lo deshonesto que puede llegar a ser, ya que después de la cita no habla específicamente de los tres puntos. Habla sobre que alguien haya escrito algo, no significa que sea el autor real de esa obra. En todo caso estaría tocando el punto de la primera pregunta. Y claro, no es histórico. Pero si toda la argumentación que dices ahora parte de la falsedad que dijiste en un principio, por lo tanto también va a ser falso. Y nos señala cómo William Henry Ireland falsificó documentos y engañó a ojos no entrenados, entre ellos a su propio padre. Y nos habla de la dificultad de identificar un manuscrito como auténtico o espurio si este se compone solo de una o dos palabras. Y prosigue escribiendo que afortunadamente los expertos modernos, con sus microscopios, sus cámaras, sus instrumentos de medición, el resto de equipo científico, la tinta utilizada, el soporte, el papel, etcétera, etcétera, son capaces de identificar esos fraudes. Y en el mismo sentido, Sanders se refiere a la prueba bibliográfica, identificar un documento como auténtico o falsificado, y no si su contenido es históricamente confiable. Basándome en ese mismo libro, específicamente en esa misma parte, habla ahí sobre la relación entre quién escribió y si es el autor de esa obra. No específicamente sobre los tres puntos. Y como dices al final, sí, por sí misma, la prueba bibliográfica no es una muestra de que algo sea históricamente confiable. Algo es históricamente confiable, según Chauncey Sanders, a quien tú mismo citaste y tú mismo te equivocaste al citar, es si responde esas tres preguntas, no solo la bibliográfica. Así que, querido Dragonard, te recomiendo que antes de hacer un video, leas bien o por lo menos interpretes bien lo que estás leyendo. De lo contrario, la gente que sí sabe leerlo y sí sabe interpretarlo, y no solo lee lo que le conviene, te va a dejar en ridículo una y otra vez. Esta ya es la segunda, ¿cuántas más quieres? Pero bueno, ahí tienen a Dragonard, a quien muchos ateos lo consideran uno de los mejores ateos de TikTok, mintiendo, siendo deshonesto y no sabiendo interpretar citas de un área en la que él se especializa. No tengo más que decir. Un saludo.